la unidad curricular 2 denominada Desarrollo Educativo y Modelos Psicopedagógicos. Hablaremos de los precursores de la nueva escuela. Se entiende como nueva escuela un movimiento amplio y complejo que se nutre de las diferentes aportaciones y experiencias de autores de diferentes nacionalidades. Son todo un conjunto de ideas y principios para responder a las formas tradicionales de la enseñanza. Estas surgen a finales del siglo XIX y se consolidan en el primer tercio del siglo XX. La nueva escuela plantea un modelo didáctico y educativo completamente diferente al modelo tradicional. Este convierte al niño en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que se ha denominado como paidocentrismo. El profesor dejará de ser el punto de referencia fundamental, magistrocentrismo, para convertirse en un dinamizador de la vida en el aula y al servicio de los intereses y necesidades de nuestros estudiantes. La nueva escuela responde a la necesidad de unos educadores de cambiar la educación en consecuencia a los problemas sociales. La necesidad de transformación progresista fue a cargo de críticos de educación tradicional y surgió a finales del siglo XIX. El surgimiento de la nueva escuela parte a partir del siglo XIX en Europa y en otros países del mundo. Esta se da en respuesta a la necesidad de renovar a favor de la autoformación y la actividad espontánea del niño, poniendo en duda la pedagogía basada en la memorización, la competencia y la disciplina. La nueva escuela pone en énfasis la libertad y autonomía del niño, la dignidad de la infancia y el valor que ésta tiene. La nueva escuela, el término se refiere a todo un conjunto de principios que surgen a finales del siglo XIX y se consolida en el tercio del siglo número XX como alternativa a la enseñanza tradicional. Esta surge en Europa. En Estados Unidos, la nueva escuela recibe el nombre de escuela progresista y las características están en que el niño debe tener una imagen justa, la relación del maestro-alumno debe ser una relación de poder-sumisión, el contenido, el educador se descubrirá las necesidades o los intereses que tienen los estudiantes y los métodos de enseñanza introducen una serie de actividades libres para desarrollar la imaginación, el espíritu, la iniciativa y la creatividad del niño. La metodología de esta enseñanza se basa en una pedagogía por descubrimiento y de redescubrimiento. La actitud y aptitud activa del estudiante frente a su propio aprendizaje y la educación basada en los intereses del estudiante. El niño como centro de la educación. Esta educación prepara al niño para el futuro en la sociedad, conocedor de las libertades y las dignidades de todos los seres humanos. Fomenta el carácter y la libertad individual y desarrolla las habilidades intelectuales, artísticas y sociales del niño mediante el juego y la experiencia. La nueva relación maestro-alumno, pasamos del magistocentrismo a la centralización del alumno. El maestro pasa de ser aquel sabio transmisor de conocimiento a ser un actor determinante en la evolución del niño, asegurando un ambiente de afecto y de confianza. ¿Cuáles vendrían siendo los beneficios de la escuela nueva? Las teorías de la escuela nueva han sido retomadas en la educación actual como modelo educativo, escuela centrada en necesidades e intereses de niños influenciada por la psicología, la potencialidad, actividad, libertad y autonomía que enfatiza la significación. Los resultados de la escuela activa, aquí podemos ver un panorama que habla de qué es la escuela nueva. Es un modelo pedagógico que transforma la escuela convencional y la manera en cómo se aprende, que el aprendizaje activo está centrado principalmente en el estudiante, que considera los diferentes ritmos de aprendizaje, que para aprender se necesita una colaboración creativa, valores democráticos y participativos, fuerte relación escuela-comunidad y que los jóvenes tienen que aprender a ser felices, capaces y seguros de sí mismos. El maestro debe crear estrategias efectivas de capacitación, microcentros que promuevan prudentes redes de aprendizaje profesionales, guías de aprendizaje que promuevan el diálogo y la interacción. ¿Cuáles serán los principales exponentes de la escuela nueva y sus aportaciones? Hablaremos un poco de Adolphe Freire. Adolphe Freire nació en 1879 y murió en 1960. Su acción se caracterizó por la transformación y la renovación frente a la escuela vieja versus la escuela tradicional.
Freire propone el concepto de escuela nueva cuyo funcionamiento se basa en el respeto a los intereses y necesidades que tiene el niño y la utilización de métodos activos, el desarrollo de la autonomía, el espíritu crítico y la cooperación. Sus principales obras. El fin de la educación no es otro que ayudar al niño al desarrollo del desenvolvimiento de sus potencialidades y que es una educación en libertad para la libertad. Él, en sus obras, tiene la escuela activa, creada en 1920, la educación autónoma, en 1926, la libertad del niño en la escuela activa, en 1928, transformemos la escuela, 1929, y la educación en la familia y los problemas de educación nueva. Según Freire, tenemos aquí algunos aspectos importantes sobre la educación. Él nos dice que la educación trata de asentarse en la confianza y autenticidad del niño. Para los niños es cuestión de honor hacerlo todo solo. Los mayores solamente deben apoyarlos o ayudarlos. El debe ser la educación sería conservar y aumentar el impulso de la vida. El deber debe ser. El aprendizaje se basa en la movilización de los centros de intereses tomados en la vida corriente. Sus ideas se basaron en concepciones biológicas, transformándose después en filosofía espiritual. El trabajo individual se alterna en el colectivo y no hay clases ni lecciones. Todo se basa en la felicidad de aprender, de autodisciplinarse y de manifestar la solidaridad. John Dewey es el creador de la escuela nueva. Criticó la forma tradicionalista que tenía la educación y consideró que no hay aprendizaje sin experimentación. Él propulsó la creación de la escuela nueva, una corriente educativa que muestra una escuela basada en la experimentación y la reflexión, en contra de las ideas de la escuela tradicional y el aprendizaje sistemático. Dewey centró su atención en el alumno y su participación activa en los procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que concebía la escuela como un lugar en el que se debía unir la teoría y la práctica, la mente y el cuerpo. Según este autor, la educación no es prepararse para vivir en sociedad, sino que la educación es la vida misma. Para él, la enseñanza de los alumnos debe basarse en la practicidad, en la colaboración y, por supuesto, en la experimentación. La propuesta metodológica en el acto de pensar de Dewey consta de 5 fases. Una necesidad sentida, el análisis de la dificultad suscitado a partir de la experiencia, las alternativas de soluciones viables del problema, la experiencia de varias soluciones hasta que el examen mental apruebe una de ellas y la acción de cómo la prueba final para la solución propuesta que debe ser verificada de manera científica. Los aportes a la educación de Dewey. Dewey entiende la escuela como un espacio para crear, construir y reflexionar sobre las experiencias de la vida. Él dice que el aprendizaje se da a través de la experiencia dentro y fuera del aula. También pretende formular nuevas bases pedagógicas en oposición de la escuela tradicional y antigua. Propone una reconstrucción de las prácticas morales, de las sociales y también de las creencias. Dewey decía que la educación es la base del progreso de toda sociedad. Sostuvo que el pensamiento debía cumplir un papel instrumental, mediador y evolucionista para vivir o para servir los intereses que tiene cada individuo. La pedagogía o método Montessori. Esta pedagogía está basada en la observación científica de niños y niñas, sus diversas fases de desarrollo a lo largo de la vida, sus potencialidades, intereses y sus capacidades. Las principales características del método Montessori son que los niños deben tener libertad para desarrollarse y aprender cada uno a su ritmo, que el ambiente debe estar preparado porque este aporta a los niños orden, belleza y el tamaño adecuado, donde cada elemento debe ser seleccionado por motivo específico para su desarrollo. El método Montessori se puede implementar en su conjunto por completo o introducirse poco a poco en entornos de educación tradicional, enriqueciendo de este modo la práctica educativa diaria. Los principios de la educación de Montessori. Nos habla del movimiento y la cognición, en donde los niños pequeños expresan sus pensamientos con movimientos de las manos, lo que lo lleva a relacionar el movimiento y las sensaciones con el proceso del pensamiento y el desarrollo del conocimiento. La libre elección, la educación Montessori, marca límites definidos dentro de los cuales los niños pueden ejercer la libre elección y tomar sus propias decisiones. Por ejemplo, los niños eligen con qué material desean trabajar. El interés. El niño aprende mejor en contextos de interés
ya sea de preferencias personales o en contextos de interés creado por la guía o el entorno, que sería un interés situacional. Y la recompensa de cada niño es interna. Según María Montessori, las recompensas externas son disruptivas a la concentración del niño. La interacción social en el aula. El aula de Montessori es un aula integrada que agrupa niños de distintas edades dependiendo de las capacidades y necesidades de los centros educativos. El aprendizaje en el contexto. En el aula Montessori, los niños realizan un aprendizaje activo que toma como punto de partida el contexto cultural y social en el que crece y se desarrolla. El rol del maestro, según Montessori, es un guía, un observador. Dijo María Montessori que el mayor signo de éxito de un maestro es ser capaz de decir: los niños están trabajando como si yo no existiera. Ella le da libertad a que el niño realice su aprendizaje. El orden y el ambiente en la mente. El aula Montessori es un ambiente muy organizado física y conceptualmente. El aula se halla dividida en áreas temáticas dentro de las cuales se exhiben materiales de trabajo siguiendo un orden de complejidad. Este método es una forma distinta de ver la educación en la cual el niño o niña puede desarrollar todas sus potencialidades a través de la interacción con un ambiente preparado, rico en materiales, infraestructura, afecto y respeto, en el cual el estudiantado tiene la posibilidad de servir un proceso individual guiado por profesionales especializados. Aquí vemos una imagen del método Montessori, en donde cada niño tiene la libertad de escoger alguna herramienta o algún objeto para desarrollar su propio aprendizaje. Kilpatrick. Kilpatrick fue un pedagogo que definió su método como el modelo formativo que ofrece el desarrollo del individuo ante los problemas de la vida, enfrentándose con éxito ante los mismos. En esta metodología, el docente ayuda al alumno a hacer distinciones, tomar consideraciones más elaboradas y desarrollar las actitudes sociales sobre las decisiones adoptadas. La enseñanza por proyectos de Kilpatrick es una técnica que sostiene que el aprendizaje es más eficaz cuando se basa en las experiencias. Dicha técnica se fundamenta en que cualquier trabajo de investigación debe estar basado en los intereses de los alumnos para ser efectivo. El método de los proyectos según Patrick. Este método enfatiza la independencia de los estudiantes en la indagación de cuestiones que se plantean y cómo puede surgir la vida cotidiana. Se centra en una pregunta y favorece la aplicación auténtica de las habilidades del alumno. Tienden a ser más largas que otros métodos de estudio como las lecciones o las tareas tradicionales. Este método es un acto completo donde se aspira a realizar una actividad entusiasta con sentido o propósito específico que se realiza en un ambiente social. Kilpatrick lo define como un plan de trabajo libremente elegido con el objeto de realizar algo que nos interesa. El método de proyecto es una estrategia de aprendizaje que involucra a los estudiantes en la solución de problemas y les permite trabajar de manera autónoma. Los estudiantes asumen mayor responsabilidad en su aprendizaje y lo aplican en proyectos reales. El alumno aplica lo que aprende, desarrolla la motivación y en conjunto con las experiencias de aprendizaje, ellos se involucran en crear proyectos complejos y del mundo real a través de los cuales desarrollan y aplican las habilidades y los conocimientos adquiridos. Los proyectos cambian el enfoque del aprendizaje de la simple memorización de hechos a la exploración de ideas, la solución de problemas y la elaboración de productos. Lo divide en 4 tipos. Proyectos de creación, de creatividad o de producción. Proyectos de apreciación, de recreación o de consumo. Proyectos de solución de problemas y proyectos para la adquisición de un aprendizaje específico o adiestramiento. Para el desarrollo de un proyecto se deben considerar las siguientes etapas. La primera sería el diagnóstico, la elección del tema y la organización y diseño del proyecto y la evaluación del mismo. Además, para su formulación se deben de responder algunas preguntas. ¿Qué nombre o descripción tendrá el proyecto? ¿Cuál sería el propósito, el para qué del proyecto? ¿Por qué se justifica este proyecto? ¿Cómo? ¿Con qué metodología? ¿Qué actividades elaborarían para el desarrollo del proyecto? ¿Y cuáles serán los contenidos programáticos a abordar? ¿Con qué recursos o materiales van a contar? ¿Con quién? ¿Quiénes participarán en la elaboración de este proyecto? ¿Y cuándo se van a ir desarrollando
cada uno de los elementos establecidos en el proyecto. Jean Piaget. Jean Piaget nació en 1896 y murió en 1980. Él dice que el objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. Los aspectos más importantes de la educación de Piaget. Piaget fue uno de los principales propulsores del constructivismo. Fue un epistemólogo genético interesado principalmente en el desarrollo cognitivo y en la formación del conocimiento. Piaget dividió los estadios. Entre las más sustanciales observaciones tenemos los 4 estadios sucesivos en el desarrollo de la inteligencia en las que él mismo formuló. El primer estadio de la inteligencia sensorio-motriz práctica se extiende desde la etapa del lactante hasta los 2 años. El segundo estadio, denominado preoperatorio, es el que la inteligencia intuitiva se produce entre los 2 a los 7 años. En el tercer estadio, él se extiende desde los 7 años hasta los 12, denominado las operaciones intelectuales concretas. Y el cuarto estadio, denominado operaciones formales, que va de los 12 años en adelante y será la forma de la personalidad del individuo, más la inserción efectiva del intelectual en la comunidad adulta. Veamos aquí a John Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Nació en 1712 y murió en 1778. El gran hallazgo de Rousseau fue entender al niño como sustancialmente distinto del adulto y sujeto a sus propias leyes de evolución. Rousseau plantea una nueva pedagogía y filosofía de la educación basada en los intereses y necesidades del niño en el desarrollo natural en libertad. Pestalozzi. Pestalozzi nació en 1746 y murió en 1827. Él concibe la educación del pueblo como un mecanismo para transformar sus condiciones de vida. Se convierte así en un adelanto de la concepción de la educación al servicio de la transformación social. Para él, la educación elemental está basada en el desarrollo armónico de las capacidades intelectuales, afectivas y artísticas. Froebel. Froebel fue el creador de la educación preescolar y del concepto de jardín de infancia. Nació en 1782 y murió en 1849. Él dice que el maestro debe tener esencialmente una función orientadora y estimuladora apoyándose en el juego. Propone la música, el dibujo, la conversación, el modelado y el uso de materiales específicos creados para la educación de las manos. Son objetos destinados a enseñar al alumno en la primera infancia la forma, el color, el movimiento y también la materia. Johann Friedrich. Él fue uno de los primeros pensadores en ser consciente de la importancia de la psicología en la enseñanza, considerándola una ciencia fundamental para el aprendizaje y fomento del carácter infantil. Aporte de Johann Friedrich Herbart. Él considera como fin educativo el desarrollo de la virtud. Concibió el alma como unidad. Aplica un modelo pedagógico considerado como fin educativo la formación de la moralidad en un enfoque psicológico. Considera al maestro como un artista cuya misión es educar. Consideró que la pedagogía debía enfatizar la conexión del niño con la sociedad. Decía que las lecciones fueran de interés para el alumno y dice que la educación se construye sobre el espíritu y no sobre los sentimientos transitorios. Muchas gracias.